hablar de lo del tema de la cámara y el micrófono. Muchas gracias por comentárnoslo. Simplemente quería compartiros que tenéis todas las anteriores ventanillas en la página web de Corresponsables, aparte de todas las formaciones, actividades, campañas, etcétera, que estamos llevando a cabo desde el proyecto Masculinidades Corresponsables. Y aquí podéis ver en la parte de asesoramiento la calendarización de las siguientes ventanillas y todas conjunto con todas las ventanillas que hemos hecho anteriormente y todas las grabaciones de las anteriores ventanillas, ¿vale? En las que, pues, hoy nos ubicamos en la quinta ventanilla dentro de el número 5 de las ventanillas que hemos llevado a cabo. Y bueno, paso a comentar una cuestión también procedimental y de la reunión. En definitiva, cuando constituimos la ventanilla, lo constituimos como un espacio público en el que podamos compartir diferentes opiniones, debates, diálogos, ¿no? Sobre cuestiones que se nos pueden ocurrir en nuestro desempeño profesional de cada uno y de cada una, pero creemos que en conjunto lo dota más de sentido y además lo enriquece. Por ello, casi siempre o siempre os pedimos que en la medida de vuestras posibilidades, porque sabemos que muchos y muchas de vosotras estáis en el trabajo o no estáis en un sitio donde no podéis encender la cámara, pero sí que nos sirve mucho para tener un pequeño feedback de que estáis ahí, de que nos estamos viendo y nos estamos y que estamos interaccionando, ¿no? Poder tener la cámara abierta a la medida de las posibilidades y el micro cerrado para que no se meta ningún sonido extraño que pueda dificultar, ¿no? Escuchar a la persona que en ese momento esté hablando, ¿no? Los micros se abrirán en el momento en el que habilitemos la participación, porque como sabéis, en todas las ventanillas tenemos un espacio en el que podemos participar todos y todas y podemos compartir. Simplemente dejadme hacer una pequeña presentación. Tenemos aquí ya las dos personas invitadas que nos van a acompañar a lo largo de la ventanilla. Por un lado tenemos a Yelén Losada del Centro Marilanger y por el otro lado tenemos a Baque Alonso de CEPAIN, que van a ser las personas que hoy pues, nos van a exponer, ¿no? Una serie de cuestiones que creemos que serán de utilidad, ¿no? Para todos y todas las personas que participáis dentro de esta ventanilla. La ventanilla es un espacio abierto que forma parte del SIAPIN, Servicio de Información y Atención a Profesionales e Instituciones sobre Hombres y Masculinidades, que se encuadra dentro del proyecto Masculinidades Corresponsables. A su vez, el proyecto Masculinidades Corresponsables es un proyecto que forma parte de las actividades, proyectos, etcétera, que se están llevando a cabo a raíz del plan corresponsable. Como sabréis, muchas de las personas que os encontráis aquí, perdón, que es lo que tiene un poquito de faringitis y los cambios de tiempo. Como sabéis, muchas de las personas que estáis aquí, el plan corresponsable es un plan, una política pública a nivel estatal que intenta llevar a cabo la institucionalización de los cuidados. Dentro de este plan y la aplicación de este plan en años anteriores, se obtuvo como resultado la constatación de que los cuidados seguían siendo entendidos como una responsabilidad propia y del género femenino y por lo tanto se decide abrir una línea de actuación específica que tenga que ver con acciones de formación y sensibilización específicamente a hombres en materia de corresponsabilidad, ¿vale? Pero, bueno, pues dentro de esa materia de corresponsabilidad, no centrándonos únicamente en la cuestión del reparto de tareas equitativo, queríamos ampliar desde la red Men Engage Iberia, que es una red de entidades que nos encontramos en el territorio nacional y en Portugal, eh, un espacio desde el que poder llevar a cabo un proyecto a nivel nacional coordinado entre las 7 entidades, las 8 entidades que formamos parte del proyecto Masculinidades Corresponsables, en el que tengamos la posibilidad de promover la corresponsabilidad en materia de igualdad entre hombres y mujeres. A raíz de ahí habilitamos un espacio en el que vemos que existe un consenso de que, bueno, hay muchas personas que creen que es necesario esta intervención con hombres en específico, pero vemos que todavía no hay muchas dudas, hay mucho desconcierto, hay muchas incertidumbres, hay muchas Se dificultades, oye, ¿no? hay muchísimas ¿Dónde estás? cuestiones, ¿no? Que los profesionales y Mira, las ¿se oye profesionales, esta o está? Pues llevo los perdón, cascos. con permiso, voy a silenciar, vale, ahí justo.
bueno, que podamos compartir entre las profesionales, ¿no? De ver qué idiosincrasias y qué características específicas tiene esta intervención con hombres. A raíz de ahí, promovemos el servicio de Chapin, en el cual tiene dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con la participación dentro de las ventanillas que vamos a tener, que llevamos teniendo cada mes y que finalizarán en mayo, como finaliza la primera fase del proyecto, vamos a decirlo así. Ojalá que sea la primera fase del proyecto y no la última. Y por otro lado tenéis el servicio de atención específico que podéis solicitarlo cada una de las personas que estáis aquí a través del WhatsApp del propio servicio o mediante un correo electrónico transmitiéndonos vuestras dudas, vuestras inquietudes y también solicitando un asesoramiento personalizado. Bueno, perdonad habría muchas de las personas que ya lo conocíais porque ya habéis venido a las anteriores ventanillas, pero queremos siempre ubicar un poco dónde se encuadra esta acción. Así que bueno, yo voy a dar paso a Baque Alonso, que va a ser la primera persona que va a participar dentro de la ventanilla. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenos días. Gracias, Jesús, por la presentación. Bueno, yo voy a ser muy breve porque realmente el grueso de la ventanilla de hoy está más dedicada a que Ayelén y desde toda la experiencia del Centro Mary Langer nos cuente, bueno, pues claves para la intervención con hombres. Pero queríamos aprovechar este espacio también para contaros una actividad que tenemos en marcha y que va a culminar el 10 de mayo en un foro de buenas prácticas que va a tener lugar en Madrid, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense, y que consiste en una presentación de buenas prácticas. Y lo que yo quiero hoy es animaros a que presentéis vuestras prácticas, ¿no? Quienes estéis desarrollando algún proyecto bueno, pues relacionado con estos temas, ¿no? Del fomento de la corresponsabilidad con hombres, pero no solo. En general, abarcaríamos toda la temática más amplia de igualdad, hombres, intervención social, políticas de igualdad, un poco, etcétera, etcétera. Entonces, hemos lanzado la semana pasada, no sé si lo habéis podido ver, una llamada, esto que sería en términos de congreso académico una call for paper, ¿no? Pero en este caso sería como una llamada a buenas prácticas, que tampoco os asuste la palabra buenas prácticas, en realidad buscamos prácticas buenas, ¿no? O sea, prácticas primero, ¿no? Porque, como decía también Jesús, pues estamos en un momento todavía de armar, ¿no? Un poco este campo de intervención que obviamente viene desde el feminismo y desde todo el aprendizaje de las políticas de igualdad, pero que el trabajo con hombres plantea en sí, bueno, pues retos metodológicos y que estratégicos y que, bueno, pues creo que ya va tocando el juntarnos gente que estamos trabajando en esto para poder compartir experiencias, ¿no? Y para nosotras desde Men Engage Iberia, desde las entidades que estamos en el corresponsable, pues está muy bien que entre nosotras compartimos, pero queremos saber qué hay más allá, ¿no? Porque ni nosotras tenemos todas las verdades, ni somos las que más sabemos. Podemos saber más en algunos temas por la experiencia y demás. Pero bueno, en resumen, que tenemos mucho interés también en saber qué se está haciendo por ahí, desde ONG, desde administraciones públicas, desde consultoras, desde empresas, es decir, desde cualquier agente que esté un poco en el terreno de la intervención social. Entonces, os voy a poner aquí en el propio chat, tenéis el link a la página web nuestra donde está ubicada la información sobre esta convocatoria de buenas prácticas, cuyo plazo termina el 5 de abril y en el que habría que rellenar un formulario sencillito desde nuestro punto de vista. Y como os digo, no tengáis miedo a eso de, dice, no, es que yo estoy haciendo una cosa, pero no es muy, no estoy segura. Bueno, las inseguridades son lógicas y normales, pero bueno, vamos a valorar diferentes aspectos, ¿no? Para considerar que vuestras propuestas sean consideradas buenas prácticas o no. Por un lado, valoraremos el alcance, ¿no? De la medida, del proyecto, de la actividad, el impacto, la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Eso también es muy importante, porque si es un proyecto que ha sido maravilloso y tal, pero bueno, pues va a terminar y punto, bueno, pues como os digo, vamos a valorar también la continuidad y la sostenibilidad de la misma. El tipo de alianzas, de redes que se establecen también en el territorio, ¿no? Cuando pongo en marcha esta formación, esta actividad, este proyecto. Si hemos diseñado algún tipo de evaluación para medir, ¿no? El impacto de lo que hemos hecho. Por supuesto, si tenemos incorporado un enfoque interseccional o un enfoque de género transformador, que se vea de una manera clara y evidente ese enfoque, ¿no? Si es innovadora y si tiene un interés estratégico. A mí esta parte me parece
particularmente importante porque a lo mejor tenemos una actividad que no tenemos nada de lo que acabo de decir, ¿no? No tenemos evaluación, no hemos hecho trabajo en red, bueno, pero estratégicamente es muy importante porque es la primera vez que tal entidad realiza tal cosa con tal gente, ¿no? Voy a poner un ejemplo así, pues es la primera vez que, no sé, en Teruel se va a trabajar con policías tema de masculinidades, ¿no? Entonces a lo mejor es una iniciativa pequeña, no está sostenida en el tiempo porque se ha aprovechado, porque había un poquito de financiación y hemos aprovechado para hacerlo, pero tiene interés porque estratégicamente de pronto abre un espacio, abre una posibilidad de algo que de hecho podría, ¿no? Provocar que sí se continuara en el tiempo, ¿no? Todos estos criterios que acabo de decir no hay que cumplirlos todos, ni muchísimo menos. Simplemente os los traslado para que sepáis qué tipo de cosas vamos a tener en cuenta cuando hagamos esa selección de buenas prácticas. Entonces, la idea es, por resumir, hasta el 5 de abril se rellena ese formulario. Nosotras cuando recibamos, ya hemos recibido unas 10 propuestas de diferentes lugares de España. Cuando recibamos todas, haremos una selección que serán las que se presentarán el 10 de abril, el 10 de mayo en Madrid. Las personas que sean seleccionadas o las entidades, los proyectos que sean seleccionados y no puedan cubrir sus gastos porque su entidad no se lo cubriría o porque en este momento no estáis trabajando ¿no? con una nómina o demás, se les podría cubrir bueno, el transporte y también la manutención para ese día. Eso ya lo hablaríamos a petit comité con las personas seleccionadas. Y bueno, y obviamente también se puede participar en el foro sin presentar buenas prácticas. Es decir, entiendo que las personas que estáis aquí estáis interesadas en todos estos temas, entonces os animaría también a que simplemente os inscribáis en el foro, si os apetece ese día, pues estar con nosotras en Madrid, en la Facultad de Trabajo Social de la Complutense, y bueno, va a ser un día en el que se van a presentar pues, un montón de prácticas, habrá diferentes conferencias, talleres simultáneos y demás, y bueno, pues va a ser un encuentro, esperemos que muy nutritivo, ¿no? Para la gente que estamos en este campo. Así que no sé si tenéis alguna pregunta así particular. De todas maneras, en la web que os he puesto hay un email en concreto para consultas o dudas, si queréis algún tema que queráis compartir en Petit Comité. Y Lario parece que quería comentar algo. Sí, gracias, Baquea. Bueno, comentar que acabamos de cerrar un convenio que ya teníamos con Radio Televisión Española y que para que podamos trasladar buenas prácticas dentro de una sección del programa Objetivo por Igualdad, y una de las primeras ideas es que estas prácticas que se presenten y se seleccionen en el foro que se va a realizar el 9 de mayo, pues hagamos ahí unas grabaciones, por supuesto a quien quiera participar, para ir mostrándolo dentro del espacio de Objetivo por la Igualdad. Ahora en el chat os ponemos el programa que conoceréis quizás todas, pero bueno, os ponemos ahí el sitio para que podáis ver y también pues la participación que ya viene haciendo Fundación Iniciativa Social precisamente con Jesús y con David. Pero bueno, que es un incentivo que tendremos la posibilidad de que esas iniciativas se difundan y se vean más allá del propio foro. Así que animaros a presentar vuestras iniciativas y poder tenerlas ahí para poder difundirlas más ampliamente, ver el buen trabajo que se está haciendo. Gracias. Ahí, gracias, Hilario. Hay una pregunta por aquí por el chat que si hay posibilidad de que sea online. Bueno, eso lo tenemos que pensar todavía. No sé si os referís a participar en el foro online o a que si vuestras propuestas fueran seleccionadas podríais presentarlo online, porque serían dos cosas distintas. No es lo mismo habilitar para que bueno, la conferencia se pueda ver online. Otra cosa es retransmitir online todo el foro de todo el día, ¿no? Poder verse, dice por aquí el compañero. Bueno, pues pronto sabremos más. Eso tiene que ver con cuestiones técnicas, que habrá que ver con la Complu, posibilidades, coste, ¿no? Estas cuestiones. Se intentará, pero no te lo puedo confirmar. Gracias.
bueno, pues nada, os animo y también si conocéis gente que le pueda interesar esto, ¿no? Ay, pues mira, no sé quién está haciendo una buena cosa y tal, pues le mandáis también este link que os he pasado por ahí y estaremos encantadas de recibir las propuestas. Así que gracias. Muy bien, muchas gracias, Baquea. Bueno, seguro que siempre estamos buscando, ¿no? Y diciendo, pero ¿dónde hay recursos? ¿Dónde hay buenas prácticas? ¿Dónde hay cosas que se estén haciendo por otro sitio? Y creo que el foro puede ser un maravilloso espacio para poder acceder a toda esa información, ¿no? Bueno, pues damos paso a Yelén Losada, que va a ser la persona encargada hoy de presentarnos las dificultades y los avatares de la intervención con hombres. Algunos, ya hemos hablado ella y nosotras de esto, ¿no? Que por lo menos vamos a empezar, ¿no? A tener este debate y, bueno, nos presentará aquí sus conclusiones y su trabajo. Muchas gracias por todo, Yelén, y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias compañeros y compañeras, eh, pues por tener esta oportunidad de tener este espacio de reflexión sobre esto, ¿no? Porque las cosas siempre tienen avatares y lo importante es poder pararse a pensar sobre ellas y si es colectivamente, mucho mejor. Me voy a presentar un poquito. Yo soy, bueno, Ayelen Losada, mi formación original es la terapia ocupacional, después me especialicé en intervención comunitaria desde la metodología PROCC, trabajo en el Centro de Desarrollo de Salud Comunitaria Mari Langer, que desarrolla programas de intervención sobre salud comunitaria en general, o sea, no específicamente sobre el género, pero el género es una transversal en todos nuestros programas, ¿no? Y trabajo en muchas acciones comunitarias desde ya el año 2000, más o menos. En relación al tema, con el tema que nos ocupa, pues he impartido mucha formación a profesionales de diferentes ámbitos, especialmente en los últimos años en el ámbito de la salud. Y he impulsado el proyecto del silencio roto en el año 2012, que fue la realización de un grupo de hombres en situación de desempleo tras la crisis del 2008 en un municipio de clase media baja de Madrid. Eh, impulsé también el proyecto Hombres con Cuidado, coordinado con el Ayuntamiento de Madrid en el año 2015. He participado en el diseño de proyectos de implementación de dispositivos grupales para hombres implicados en causas de violencia de género. En el año 2021 se hizo la primera fase de este proyecto en Argentina, en la provincia de Río Negro, que hoy en día ya es una política pública después de este inicio en el 2021. Y bueno, he formado parte del comité organizador de varias jornadas relacionadas con esta temática, en Bilbao en el año 2011, en La Habana, en Madrid en el año 2013. Y sobre todo, digamos, la experiencia en todo esto, creo que lo más importante es que he coordinado grupos de hombres. Y yo creo que no podría haber hecho nada de lo anterior si no hubiera estado con la experiencia de lo que se vive estando con grupos de hombres, ¿no? Y precisamente desde este lugar, de este recorrido, que yo quiero aportar también a reflexiones al respecto, pero me parece importante que partamos de cuáles son vuestras inquietudes, ¿no? De qué dificultades habéis encontrado vosotras y vosotros cuando os habéis trabajado o qué dificultades creéis que os vais a encontrar o que os estáis encontrando para llegar a hacerlo, ¿no? Entonces os vamos a proponer un pequeño ejercicio como las que ya habéis estado en otras ventanillas, se ha hecho en otras ocasiones, que es ponernos en pequeños subgrupos para que cada subgrupo elabore una lista de dificultades que se encuentra o que se cree que se puede encontrar cuando se pone a trabajar con hombres, ¿vale? Y entonces después lo ponemos en común y analizamos a partir de esa inquietud y yo no creo que tenga que añadir muchas más porque seguro que traeréis, pero después completamos si hace falta, ¿vale? Entonces, compañeros de la organización, hacéis los subgrupos, que yo creo que se hacen de manera aleatoria o nos manda directamente. En cada subgrupo es necesario que haya una persona que se ponga de portavoz para hacer la lista y luego contarla a la vuelta. Lo que te quería preguntar es, ¿de cuántas personas? ¿Cuántas personas estamos ahora? Ahora estamos... Personas. 30. Ah, Yo no haría 6, más de ¿no? 5 grupos, haría 5 grupos. Vale. Un grupo de 6 personas. Eso es. Un poquito menos porque igual nosotras, no sé si, bueno, nosotras sí quedemos repartidas por ahí. Voy a hacer entonces 4 para que queden de 6 o 7. Bueno.
todo lo que se os pase por la cabeza, haced una lista, no hay que consensuar, no, pues a mí es que me da pánico no sé qué, a mí es que lo que sea que se os venga a la cabeza. Voy a detener la grabación. Muy bien. Perdón, Ayelen, el nombre y la institución. Necesitamos las dos cosas, sobre todo para registrar los datos de participación, por favor. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, pues vamos a poner en común pues lo que habéis estado comentando y vamos a ir con el grupo 1, que estaba en la sala 1, estaban Ana C., Daniel López, Igualdad, Paiporta, Indra, Isabel, Lidia, Estela. ¿Quién hacía de portavoz en ese grupo? Daniel, genial. ¿Abres el micro y nos cuentas? Hola, buenas. Bueno, pues vamos al tema. Directamente, las cositas que hemos ido viendo es la falta de voluntariedad de los hombres a la hora de participar en los distintos proyectos, en las distintas situaciones, en el que no se ven beneficios y hay mucha dificultad para entrar. Y hay algo que ha surgido en varias personas, es la utilización del vocabulario sutil para que no se vean agraviados ellos a la hora de participar, con la dificultad de lo que no se nombra, no se entiende. Entonces tenemos que ir como paños calientes, como dicen las compañeras, a la hora de tratar ciertos temas para que no se vean atacados y en ese aspecto, la dificultad a la hora de la difusión. Y sobre todo lo que sí coincide en varias personas en el tema, varias compañeras, es la dificultad que hay a la hora de trabajar con jóvenes en los institutos. Esa mini machosfera que tenemos en los institutos que están ahora a la contra con chavales de 12, 13, 14 años y nos encontramos ahí, ¿vale? Muy bien. Y por último, incluso hay compañeras que han realizado actividades becadas para personal masculino que para que por hombre sea más fácil, incluso y con becas le ha costado trabajo realizar. Hay otra situación que se encuentra, es que hay varones técnicos, pocos o no cualificados o incluso no interesados en el tema de igualdad, ¿sabes? Eso sí, hay cualquier cosita, las propias compañeras quieran aclarar un poquito más. Espera, ¿esto te Y, refieres a profesionales que se dedican a esto que no les interesa el tema? y yo he entendido Vale. que sí, que cuesta trabajo encontrar, a lo mejor es una asociación que necesita cubrir ciertos perfiles sobre proyectos y necesitan técnicos, pero que además tengan la interseccionalidad de género, ¿sabes? Y vamos, en principio es eso, la incomodidad y la incompresión es lo que es lo que nos encontramos. Si hay algo que queréis añadir las compañeras, ¿vale? Por nosotros esto, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Del grupo 1, entonces, ¿alguien quiere añadir algo más? Siempre estamos a tiempo, ¿eh? Si hay alguna cosita que se quiera añadir después, se puede también. Pasamos pues al grupo 2, que estaban Alicia, Adelaida, Indra, Jesús. Indra estaba en 2-2. Estoy viendo que estaba en 2-2. Jesús de Fis, no, José, María, Nati, Paco. ¿Quién hacía de portavoz en ese grupo? Yo hacía de portavoz, he estado tomando notas, pero tengo que disculparme porque cuando salió la ventanita de volver al grupo, le di sin querer y me fui y estaba hablando Paco. Entonces, si no he podido recoger algo, pues te pido, Paco, que lo puedas completar, ¿vale? Coincidimos con el grupo anterior en la dificultad, sobre todo porque el público al que nos queremos dirigir no siente la necesidad de trabajar las temáticas de igualdad. Yo resumiría sobre todo en eso, el no sentir la necesidad de trabajar, de no ver los beneficios, como lo queramos llamar, y también lo que decía Paco, la resistencia.
de algunos hombres incluso de distintas edades, hombres jóvenes y hombres mayores, para trabajar el tema de igualdad, resistencia e incluso una actitud de enfrentamiento, sobre todo cuando se trata de público cautivo, ¿no? Porque también nos está llevando el no llegar, digamos, de manera voluntaria, nos está llevando muchas veces a buscar ese público cautivo, y ahí sí que corremos ese riesgo, ¿no? De encontrar esa resistencia o esa actitud de enfrentamiento. Y creo que también lo ha comentado el grupo anterior, la dificultad también para llegar a agentes claves de intervención. Comentábamos, por ejemplo, el profesorado. El que el profesorado vea la necesidad de formarse también en esta nueva perspectiva, ¿no? de la masculinidad. Ujú. Muy bien, perfecto. ¿Queréis añadir algo más en el grupo 2? Bueno, por Pasado. cuestiones de temporalidades, Indra se ha quedado justo con la palabra en la boca para decir por lo menos una dificultad. Si quieres, Indra, Venga. comentarla ahora. Está teniendo dificultades con el audio. Bueno, si te Hola, parece, ahí perdón. está. Es que normalmente me conecto desde otro ordenador y hoy estoy con el móvil y no encuentro las teclas. No, pero bueno, en realidad agradeceros, por supuesto, la convocatoria y la participación, pues está siendo muy interesante, aunque no nos conocemos todos mucho, pero estoy de acuerdo con lo que estáis compartiendo. La dificultad de interpelar a las personas, bueno, a los hombres, se siente tanto en la administración como luego en los ayuntamientos, en las personas a las que convocamos, y bueno, pues estaría muy bien compartir estrategias o lo que podamos ir descubriendo juntos, porque es todo un desafío. Ujú. Gracias. Muy bien, gracias, Indra. Pasamos al grupo 3, entonces. Como es en el que yo entré, sé que Asun era la portavoz. Asun, ¿nos cuentas? Ah, pero tienes que abrir el micro. Sí, no me acordaba, perdón, estaba hablando sola. Nosotras en el grupo hemos visto diferentes dificultades y las que voy a nombrar, y espero que no se me olvide ninguna, sino que el resto de las personas que estaban que lo digan, ¿vale? Por un lado, la falta de talleres relacionados con masculinidades. Habría que la propuesta realizar de este tipo. Relacionado con eso, pues se produce un recelo ante esta formación muchas veces cuando se plantea. Luego, hemos visto que para abordar la palabra de construcción crea muchos conflictos a nivel personal en el caso de los hombres, que confrontar y hablar sobre esas masculinidades que se han ido aprendiendo cuesta y duele mucho. Con lo cual, en relación con eso, hemos visto que otra de las dificultades puede ser el miedo a perder esos privilegios o entender por qué tengo privilegios, ¿vale? Hemos visto también que los estereotipos de género se reproducen a lo largo del tiempo, y se hablaba en muchas ocasiones las dificultades de grupos de mujeres que podían poner a grupos de hombres en esa rotura de estereotipos y de masculinidades. Otra dificultad que encontramos es la vertiente negacionista relacionada con este tema. En el grupo jóvenes, también se ha hablado en el grupo de los chicos jóvenes, que hablan que los estereotipos de género están ahí porque son verdad, ¿no? Romper esos mitos es difícil. El concepto de feminismo confundido con embrismo. Hay una dificultad a la hora de hablar de esto que dificulta todo el resto de las temáticas. No entienden eso, ¿no? ¿Por qué se habla de feminismo? A lo mejor hay que tener más claro las diferencias y el concepto. No entienden tampoco ni ponen dificultades con las leyes como violencia de género, y ahora se sienten como discriminados en la parte. Y creo que no me he dejado nada de las aportaciones. No digo que no haya más cosas, sino de lo que se ha hablado en el grupo. Muy bien. El grupo 3, ¿alguien quiere añadir algo más?
Seguimos pues al grupo 4, ya el último, que estaban Ana, Fer, Joaquín, José Luis, Lionel, Manuela y Erika. ¿Quién era el portavoz? Yo, de manera totalmente unilateral, tengo mucha vergüenza, así que, bueno, creo que como último grupo, al final inevitablemente vamos a repetir bastante de las cositas que se han dicho, pero bueno, voy a intentar apuntar, pues, cositas que creo que todavía no se han mencionado. Así que se trató un tema al principio que fue también interesante, aparte del de juventud, giró en torno a las dificultades a veces metodológicas sociales y culturales que tenemos a veces para tratar con perfiles que no sea el típico perfil hombre blanco y tal, que no, a veces cuando tratamos con poblaciones migrantes, poblaciones racializadas o de ciertas etnias, a veces no solamente hay una dificultad de acceso al campo. Fer hablaba del caso de Argentina también, de a la hora de los debates o los dilemas que hay por poder trabajar con población de los pueblos originarios latinoamericanos. Y aquí en España también lo vemos a la hora de poder acceder a determinados espacios como población gitana, población migrante, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí no solamente, aparte de la dificultad de acceso, luego también tenemos muy pocas herramientas para poder hacerlo, muy pocos discursos para poder abordar ese tipo de realidades y además el dilema que supone ser personas blancas, autóctonas, con papeles y tal, muchas veces trabajando con ese tipo de gente. Y luego giramos en torno a otro de los grandes problemas, ¿no? El tema de la juventud y la radicalización que está habiendo en la población joven en entornos cada vez más siendo antifeministas, ¿no? Mencionamos un poquito la cuestión de los materiales. Se apuntó, José Luis apuntaba que hay políticas como la Diputación de Granada en materia de igualdad que sí que están sacando materiales más centrados en la experiencia juvenil. Yo decía que bueno, hay algunos materiales que están un poquito desactualizados o por lo menos falta cierto enfoque a la hora de poder hablar el lenguaje que están hablando los chavales o hablar de los temas que están hablando los chavales y que muchas veces vamos hacia contenidos que son los repetidos una y otra vez, que son el iceberg de las violencias, que son el tema de la sexo, género, orientación sexual, etc., etc., y que faltan ciertos enfoques que se están dejando de lado, como por ejemplo puede ser el tema del ligar o el tema del amor romántico, el tema de la fake news, el tema de los entornos digitales, etcétera, etcétera. Y luego al final, a la hora de hablar no solamente de contenido, sino también de formatos o de los problemas que está habiendo a nivel formal con el trabajo con jóvenes, se apuntó hacia la necesidad de tener o ir caminando hacia formaciones más largas y más pues construidas con los chavales y dejar de depender de formaciones de 2 horas, porque la masculinidad no se deconstruye en 2 horas con los chavales jóvenes, ¿no? De hecho, se ha apuntado en varios casos como es la construcción del vínculo, es la construcción de un puente de confianza, vinculación y apego con la persona formadora, lo que muchas veces facilita el trabajo con estos chavales jóvenes, ¿no? Y que hacer formaciones de 2 horas es tirar dinero, es estar cansando a los chicos con formaciones totalmente discontinuas, episódicas y sin una coherencia grande, que además limita mucho los contenidos, porque tampoco te da tiempo a trabajar las cosas que te gustaría trabajar de manera más profunda, ¿no? Y creo que ya está. Muy bien. ¿Este grupo quiere añadir algo más? Vale. Me parece, por un lado, muy importante que se vean la coincidencia, ¿no? Esto que veíais como, bueno, hemos coincidido, se repite, es que el hecho de que se repita es lo que indica que es algo común, que no es una dificultad particular de una persona o de un colectivo que lo está haciendo mal, sino que es una dificultad de esta temática que es muy común ahora mismo, ¿no? Compas, como cuando alguien escribe en el chat, si yo estoy hablando, a veces no me entero si hay alguna cosa. Aquí Raquel está añadiendo, están agresivos en general, también con el profesorado y nos piden ayuda. Creo que sigue siendo mal visto que un hombre se dedique al cuidado de mayores, por lo que el cuidado de hijos se ve algo de mejor, se les considera padres guays cuando hacen lo mismo que las madres, el miedo a perder los privilegios, lo toman como un ataque. Va. Y si hay algún comentario en el chat que me dejo, me interrumpís, ¿vale? Entonces, decía que hay una primera cuestión de pensar, está habiendo unas dificultades que son comunes porque es una temática que es compleja y que tiene un montón de retos ahora, ¿no?
Entonces, y luego habéis dicho un montón de cosas súper interesantes que algunas ya encerraban respuestas o propuestas, lo cual ya me parece muy rico, como por ejemplo esto que comentaba el último grupo, de que estamos pidiendo que se hagan cambios identitarios, ¿no? de identidad profunda, de algo que nos ha socializado, porque el género es una forma de socialización, con charlas, dando información. Entonces hay un salto muy grande entre quiero que haya un cambio en la subjetividad de las personas y el medio, la técnica es dar una charla. Entonces, ahí algo de lo instrumental, de la necesidad de proceso, de generar espacios donde se pueda trabajar esto, es una clave muy importante, que ya la traía el último grupo de manera muy clara, ¿no? Bueno, pues yo cuando pensaba en estas cuestiones, y creo que más o menos hay cosas que podrían encajar, veía como cierta... se me ocurría como categorizar las dificultades, ¿no? Voy a compartir pantalla un pequeñito esquema para plantear esto, y es que yo, pensando en las dificultades que yo me he encontrado, pues podríamos organizarlas en diferentes niveles. Y un primer nivel diría que es el nivel institucional. O sea, es interesante pensar dónde colocamos dónde están los hombres y dónde se les coloca institucionalmente hablando desde las políticas públicas y las campañas de igualdad para ver dónde después esperamos encontrarlos a ellos, ¿no? Otro nivel sería el nivel profesional, que nos pasa como profesionales con respecto al trabajo con hombres, que ya habéis dicho algunas cuestiones como desde la falta de interés hasta la falta de herramientas o materiales, ¿verdad? Otro nivel sería el nivel de qué pasa en los grupos cuando estamos trabajando, y ahí habéis traído un montón de cosas, las resistencias, los miedos, la dificultad, bueno, en la radicalización, el negacionismo, el que se pongan agresivos, el miedo a perder privilegios. Esto lo pondría en ese nivel de qué pasa en la cercanía, ¿no? Desde que no vienen hasta que cuando vienen pasan estas cosas. Y hay un último nivel que yo también quería traer, que es el personal. ¿Qué nos pasa a nosotras y nosotros en el trabajo con hombres, ¿no? Hay que hacerse algunas preguntas respecto a qué nos mueve a nosotras y nosotros para pensar sobre cómo nos posicionamos, ¿sí? Entonces, quería que habláramos un poquito de estos 4 niveles. Yo voy a dar algunos elementos de análisis y después abrimos debate y comentarios y lo que os sugiera también a vosotros y vosotras, ¿sí? Entonces, pensando en el nivel institucional, yo qué sé, yo estaba preparando esta pequeña exposición, digo, voy a buscar en Google Igualdad. Entonces, busco en Google Igualdad, no se ve muy grande, pero así como en una primera búsqueda, tú lo ves y a priori lo que aparecen son mujeres. Entonces uno piensa, ¿dónde están los hombres en la igualdad? O sea, estamos esperando que vengan a algo que no les convoca, ¿no? No se habla en ningún sitio de cuáles son sus necesidades. Se les está convocando desde ven aquí porque lo necesitan las mujeres. Entonces, aquí hay una primera cuestión muy importante, que es cuál es el marco teórico e ideológico desde el que queremos trabajar con hombres. Si lo que queremos es transmitir, esto es un problema que sufren las mujeres y tú tienes que implicarte, estamos haciendo un salto muy grande y pidiéndoles que vengan por algo que no pareciera que no tiene que ver con ellos. Y algunos se pueden resistir porque no quieren perder privilegios, pero otros simplemente es que si no sienten que son machistas, no se sienten convocados, ¿no? Entonces, es interesante estas preguntas relacionadas con el lugar en el que ponemos a los hombres en relación a esto. ¿Sigo compartiendo pantalla o me he cambiado de pantalla? Estáis viendo la presentación, ¿verdad? ¿O mi texto? No, ¿no? Vale. Se ve la presentación. Perfecto, gracias. Entonces, muchas veces vemos que no están, que es como si fuera una cuestión de las mujeres y de las necesidades de las mujeres, y entonces no se habla de por qué necesitan los hombres trabajar la igualdad. Muchas veces cuando aparecen es desde el reclamo, ¿no? Deja de ser machista, implícate, cambia, por no ser machista. Muchas veces la masculinidad viene asociada a la violencia, entonces, claro, es difícil que te empiecen una conversación o que socialmente te coloquen en el lugar de potencial agresor y que tú no te defiendas, ¿no? Entonces,
es interesante ver esos imaginarios. No aparecen en general por ningún lado sus necesidades como género, ¿no? Y hasta hace muy poco no había prácticamente ni planes, ni programas, ni presupuestos para hacer cosas con hombres. Entonces, claro, cuando en lo material no hay, en lo material me refiero a dinero destinado a espacios para eso, en lo subjetivo tampoco se abre la posibilidad de que exista, ¿no? No sé, a mí siempre me gusta decir, paseemos, ¿no? Hay que pasearse por los centros de salud, por ejemplo, ¿no? En el espacio de la salud, que parece que es un espacio un poco más neutro, no tan intenso como los espacios de igualdad. ¿Y cuántos carteles hay dirigidos a hombres? Pues están los genéricos de salud para todo el mundo y luego aparecen mucho las mujeres. Y luego alguna cosa de la próstata y ya. Entonces, va generándose como institucionalmente la idea de que a ellos no les pasa nada. Y bueno, yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer para ver cómo nos acercamos. ¿Les pasa o no les pasan cosas en relación al género? Otra cosa es que en relación al género también se generan relaciones de desigualdad donde hay un desequilibrio y eso lo tenemos que llegar a trabajar. Pero si el punto de partida es ese desequilibrio para llegar a ellos, no es demasiado estratégico. Nos parece que es muy importante que el punto de partida sea qué nos pasa a cada uno con la construcción de género que nos genera dolor y luego poder ver que además eso implica relaciones de desigualdad. Por seguir un poquito con el nivel, con el siguiente nivel, con el nivel de... bueno, y también a nivel institucional es que nos hemos encontrado incluso resistencias para asignar presupuestos en muchas ocasiones, ¿no? O sea, yo me he encontrado presentando proyectos y que para trabajar con hombres, porque decimos, oye, las mujeres hemos necesitado muchos años para tener espacios donde deconstruirnos y salir de nuestro rol asignado, construir redes de apoyo, sororidad y demás. ¿Por qué pensamos que los hombres lo tienen que hacer solos? ¿Dónde colocamos al hombre si estamos esperando a que lo haga sin todos esos puntos de apoyo como ser humano vulnerable que también es? ¿No? A mí a veces me hace pensar conceptualmente ¿por qué pensamos que el hombre puede hacer esa deconstrucción sin un proceso de apoyo y trabajando las contradicciones? A mí a veces me hace pensar como, ¿lo volvemos a colocar en un lugar de superioridad o qué? ¿No? Porque yo como mujer necesito espacios de apoyo para trabajar mis contradicciones. ¿Por qué pienso que ellos no lo necesitan? Bueno, pues yo me he encontrado respuestas en instituciones donde voy a presentar estos proyectos donde me dicen, mira, aquí a los hombres ni agua. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Cuando muchas veces ese es el lugar en el que pueden estar. Claro, esto mueve muchas contradicciones y porque hay unas realidades evidentes de donde la violencia existe y donde la desigualdad también. Pero yo, hablando de las dificultades, que todas estas yo me las he encontrado también, y son las preguntas que me han servido de motor para buscar alternativas y poder llegar a población joven, y poder llegar a población de mediana edad y alta, a llegar a no a la gente que quiere reflexionar sobre su masculinidad. Entonces, bueno, desde ahí es que me parece importante abrir mucho esas preguntas, ¿no? Por otro lado, si vamos al siguiente nivel, al nivel profesional, pues lo que nos encontramos es que precisamente es un tema tan reciente que hay mucha falta de herramientas. O sea, es decir, no por tener buenas ganas o intenciones de trabajar este tema, ya sabemos hacerlo, ¿no? Entonces, nos encontramos muchas dificultades en ese sentido. Y aquí os voy a poner pues una gráfica de una encuesta que estamos haciendo. Estoy trabajando en una comunidad autónoma haciendo un trabajo con las matronas, ¿no? De los centros de salud. Y una pregunta dentro de queremos hacer un diagnóstico de las cosas que se hacen en esta comunidad y una de las preguntas es si se hace alguna sesión específica para las parejas dentro de los programas de embarazo, porque el programa de embarazo es importantísimo, pero está muy enfocado a la mujer embarazada. Y entonces, fijaros la respuesta, ¿no? O sea, más del 60% no hace ninguna sesión específica para las parejas. Y entonces, ¿dónde se aprende la paternidad? A mí alguien me lo puede contar, porque guías para la maternidad hay un montón, y entonces les pedimos que sean padres implicados, pero ¿dónde se puede hablar de lo que mueve la paternidad, de lo que supone, de lo que significa ser un buen acompañante en el proceso del parto? O sea, es como que queda en un lugar secundario. ¿Os dais cuenta cómo esto
más allá de que después cómo respondan ellos, que se tienen que hacer cargo de reivindicar que haya esos espacios, por supuesto, pero nosotros como profesionales también tenemos que visibilizar este nivel, ¿no? O sea, más del 60% no lo hace. Un porcentaje, solamente el 25,8, un poquito, lo hace, y hay un porcentaje de gente que ni siquiera se le había ocurrido. Ni siquiera se le había ocurrido que podían hacer alguna actividad para los padres, ¿no? Bueno, padres, parejas, la pregunta era parejas para ser más inclusivo. Entonces, bueno, en este sentido, cuando planteamos, voy a dejar de compartir, si es lo mejor. Cuando planteamos esta cuestión, vemos que en el nivel profesional hay mucho desconocimiento de cuáles son, de cómo hacer, ¿sí? Hay cierta invisibilización, o sea, lo que no se conoce, no se ve, no se puede trabajar. Muchas veces hay rechazo, y habéis nombrado el rechazo que hay de gente que no tiene formación en género, pero también hay rechazo de trabajar con hombres con gente con formación feminista. Yo también me lo he encontrado, o sea, como que trabajar con los hombres fuera traicionar a las mujeres o priorizar menos lo que le pasa a las mujeres, y aquí nosotros siempre apelamos a es necesario una mirada dialéctica, no es una cosa o la otra, es necesario las dos partes, y que no, una cosa no vaya en contra de la otra, es todo lo contrario, va a sumar, ¿no? Es más, a no dejar todo el trabajo solo las mujeres, que los hombres también puedan tener esos espacios. Entonces, también nos hemos encontrado rechazo en gente con formación, ¿eh? Y por supuesto, nos encontramos mucha falta de herramientas. O sea, nosotros cuando empezamos con el proyecto del silencio roto, que fue una intervención con hombres en los centros de salud, después, en la situación de desempleo después de la crisis del 2008, nos encontrábamos que los profesionales sanitarios decían, es que el hombre nunca había venido a la consulta, yo no sabía cómo atenderle, porque antes no venía. Ha empezado a entrar en la consulta con sintomatología inespecífica, que no sé qué hacer. Es que yo nunca había visto llorar a un hombre en la consulta. Me quedo, no tengo herramientas. Entonces, yo creo que es muy importante ahí saber que es necesario trabajar la posición desde la que vamos a acercarnos, ¿no? Aparte de tener herramientas que, bueno, para eso estamos haciendo tanto esfuerzo en hacer cursos, formación, se está lanzando ya la primera edición del curso de trabajo con la masculinidad online dentro del plan corresponsables, masculinidades corresponsables. Estamos haciendo formaciones presenciales, como sabéis, y demás, porque es que esto evidentemente no viene por ciencia infusa, quiero hacerlo, ya sé hacerlo. Entonces, es muy importante tener herramientas. Y le damos un lugar especial a pensar sobre la posición que tenemos normalmente, o sea, para trabajar el tema del género, ¿no? Y claro, para nosotros es fundamental que cuando pensemos en trabajar con hombres partamos de algunas premisas o de algunas reflexiones. Le damos importancia o sea, partimos de que son sujetos de derecho. O sea, tienen derecho también a tener espacios donde trabajar la construcción de género, ¿sí? No solo obligación y responsabilidad, también derecho, porque el género es algo que socializa y trasciende las voluntades individuales, y es una problemática social, y es una construcción social y cultural. La solución no puede ser individual, de voluntades individuales que quieran cambiarlo. La solución también tiene que ser de manera estructural, ¿no? Y colectiva. Por otro lado, también voy a decir esto que igual parece una tontería, pero partimos de la base de que son seres humanos. O sea, aunque a veces estén embrutecidos y parezcan algunos un poco, son seres humanos y por tanto tienen una característica humana fundamental que es la vulnerabilidad. Aunque se pongan la coraza, aunque a veces parezcan impenetrables, aunque se les haya construido y socializado para tener que ser máquinas o estén embrutecidos, la vulnerabilidad es que nos tenemos que hacer cargo de que son vulnerables, ¿no? Y por eso necesitan espacios para trabajar lo que les pasa, porque les pasan cosas. No solamente tienen que cambiar lo que ellos hacen mal para otras personas, que también. Yo siempre digo, no es O, es I, pero yo estoy abriendo el foco para que no se malinterprete. Entonces, es necesario, en tanto seres humanos con vulnerabilidad, que tengan espacios donde trabajar las cosas que les pasan. Porque la otra premisa es que el género es una construcción social, también el masculino. Entonces, si es una construcción social, hay que construirla, pero esto es un proceso que no se hace de manera inmediata, como habéis dicho, hacen falta procesos.
Y además no solamente es una construcción social, sino que es relacional. Es decir, el género masculino y femenino, que son los dos géneros hegemónicos desde la construcción binaria patriarcal, porque no es que existan solo hombres y mujeres, pero sí, como construcción social, la construcción es binaria, pues son relacionales. Por lo tanto, es que hay que generar espacios no solo para trabajar con los hombres, sino para trabajar con hombres y mujeres y personas para ver qué pasa con esa relación, ¿no? Nos hemos encontrado en las décadas anteriores mujeres que iban a los talleres de empoderamiento y luego llegaban a su casa y les costaba mucho sostener los cambios, porque eso es relacional. ¿Qué pasa cuando voy, ¿no? Y quiero pegar el puñetazo en la mesa y decir no cocino más? Pues que tiene un conflicto en casa. Tenemos que darle herramientas para resolver ese conflicto. Pues con los grupos de hombres nos hemos encontrado lo mismo. Hombres que en los talleres pueden generar cambios que luego cuando llegan al bar les cuesta muchísimo sostener y cuando llegan a casa también. Me acuerdo una vez un hombre en un grupo que decía, pues es que yo cuando salí aquí el otro día del taller me dieron muchas ganas de llegar a casa y bueno, yo qué sé, hablar con mi mujer y pasé por el kiosco de flores del cementerio, porque estaba de camino a mi casa y compré un ramo de flores. Iba por la calle muerto de vergüenza, con el ramo de flores tapado en la chaqueta porque me moría de vergüenza. ¿Y sabéis qué me dijo mi mujer cuando llegué a casa y le di el ramo de flores? Pues la mujer le dijo, uy, ¿y eso qué? ¿Lo has robado en el cementerio? Entonces, claro, dices, a ese hombre le dan ganas de volver a hacer un pasito de cambio hacia el acercamiento para entenderse. Yo con esto no quiero decir que la culpable sea la mujer, ¿eh? La mujer tendrá sus razones, porque ahí hay un vínculo construido donde tendrá sus razones. Pero lo interesante es poder trabajar eso relacional y las contradicciones que supone, porque si no, volvemos a caer en, ¿ves? Es que lo he intentado y es que contigo no se puede, de un lado y del otro. Por eso nosotros en los talleres de hombres, son 10 sesiones una vez por semana, o sea, es largo, es proceso, es continuidad del docente, es ese vínculo de confianza que decía, ese vínculo en el grupo para generar redes que hagan contraconsenso, porque trabajarte tú y luego llegar al bar y aguantarte que te digan todo lo que te digan, si no hay grupo, no hay posibilidad de sostén de esos cambios de contraconsenso, y entonces en ese proceso trabajamos esas contradicciones y vamos dando herramientas para poder brindar a los hombres elementos para que entiendan por qué la mujer responde así. Y de hecho, trabajamos también cómo se construye el rol de la mujer y por qué ella responde así, por qué se puede sentir atacada, y que puedan entender, decir, mira, cariño, entiendo que tú te creas que yo estoy todo el rato con lo mismo, pero ahora estoy intentando de otra forma, y que desde ese lugar se puedan generar alternativas. Bueno, entonces nos parece que teniendo en cuenta esto, claro, nos hace repensar si cuando vamos a los talleres, a las actividades, trabajamos desde el reproche, desde el reclamo, desde tienes que cambiar porque eres un machista y eres un agresor en potencia, pues hombre, nos parece que la resistencia está servida en bandeja. No sé si me explico. Entonces, nosotras de manera genuina consideramos que es muy importante entrar por lo que les pasa, lo que supone para ellos, lo que sienten. Por eso fue muy eficaz en el proyecto de trabajo con los centros de salud. O sea, por eso ha sido tan eficaz para llegar a hombres de un perfil que normalmente no van a ir nunca a un centro de igualdad, empezar en los centros de salud. Porque trabajamos con los profesionales sanitarios que entendieran que lo que les pasaba a esos hombres no era un problema individual, tenía que ver con la construcción social de género y que había un espacio para trabajarlo. Y cuando el profesional sanitario les decía, yo te voy a dar la pastilla para que puedas dormir un poco porque llevas angustiado sin dormir 2 semanas, pero tienes que irte al taller porque esto que te pasa a ti no es un problema individual. Cuando conseguimos eso, bueno, en la primera edición tuvimos 23 hombres en Fuenlabrada, municipio del sur de Madrid, con un perfil que yo siempre digo con mucho cariño que eran Manolo el del bar, porque eran hombres dedicados a la construcción que llevaban 4 años en desempleo porque tenían 50 años y en la crisis del 2008 no les iba a contratar ya nadie más. Entonces, claro, que hay un vídeo por ahí que si no habéis visto, El silencio roto, que podéis ver cómo es el perfil de hombre, ¿no? Entonces fue muy eficaz que se conectara primero con el dolor que ellos tienen por el mandato de género. Y en el taller empezamos en un proceso de trabajo a decir, esto tiene que ver con una construcción social, que a los hombres nos coloca en un lugar de superioridad y también de tener que dar la talla. Y esto nos hace callarnos la boca y no poder quejarnos. Y también podemos, no sé qué. Ahora, esto tiene unas consecuencias, y es que pido luego que me cuiden porque yo he traído el sobre y entonces yo tengo el privilegio de que me cuiden. Y esto no es justo para la.
pero eso es de vuelta. Ahora, esto no lo tenemos que aguantar, que estratégicamente es conectar con las necesidades de los hombres, el malestar genuino que consideramos, porque son seres humanos y seres de derecho, de sujetos de derecho, tienen para después conectar con ellos. Hay un ejemplo, también lo habéis traído con los jóvenes, porque además, si no nos hacemos cargo del malestar masculino, quien se lo está apropiando es la derecha. Y aquí lo habéis traído también. Si no nos hacemos cargo de poder plantear que desde la construcción de género masculina esto genera malestares y hablamos de esos malestares, de los costes de la masculinidad, entonces quien se apropia de ese malestar es la derecha. Y un ejemplo muy bonito también, se escribió un artículo un compañero que es director de un instituto en el País Vasco. En el instituto siempre todos los 8 de marzo hacían campañas de igualdad y entonces hacían actividades y demás, pero claro, y ponían todos los murales de cosas que hacían respecto al Día de la Mujer y no sé qué en las paredes del instituto. Y él observó que cuando salían al recreo, las chicas iban por los pasillos mirando los carteles y los chicos no. Entonces escribió un artículo que se llama Los chicos que no miraban las paredes. También lo tenemos por ahí en la web si queréis verlo, pero precisamente se preguntó ¿por qué no miran las paredes? ¿Por qué no se sentían convocados? Es que hablar de igualdad era hablar de mujer, no era hablar de ellos. Entonces, cuando hay que pensar cómo nos estamos acercando a las aulas y qué les estamos queriendo decir y cómo frente a sus reclamos de, oye, que a nosotros también nos pasan cosas, muchas veces les censuramos y decimos, ya, pero no te creas que tú qué pasa, que no quieres perder privilegios. Igual si escuchamos qué es lo que sienten, les podemos ayudar a entenderlo y desde ahí empezar a construir la dialéctica y la comprensión de lo relacional. ¿Sí? Para nosotros esta ha sido una cosa que ha sido fundamental para el trabajo, tanto jóvenes como con perfiles adultos de los que no vienen habitualmente, ¿no? Y ahí llegaría como a lo último que quería comentar, que, no, al último no, me quedan dos aspectos, lo grupal, ¿no? En lo grupal habéis traído un montón, bueno, sobre todo lo que habéis traído era mucho de las resistencias que nos encontramos en los hombres. Yo creo que los hombres más machistas directamente no vienen, y esta es la primera resistencia, que no se sienten convocados, no vienen. Es verdad que cuando es población cautiva como un instituto o cuando es una, yo qué sé, política de empresa y entonces hay que hacer talleres de igualdad en la empresa, se los encuentras ahí. Y cuando vienen, pues te puedes encontrar que algunos digan muchas burradas, ¿no? Entonces, a ver, desde todo lo que hemos hablado, si repensamos las maneras, los temas de los que vamos hablando y la posición desde la que nos acercamos, cuando podemos conectar con el malestar primero y de ahí ir traduciendo y decodificando, solemos tener mayor eficacia, ¿no? Y hay una cosa que siempre decimos, que cuando entendemos que el guión de género, el rol masculino o femenino es una construcción social, hay un guión que cumplimos desde un papel, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho como profesional decir, está hablando el guión. O sea, me enfado mucho con el guión, pero resguardo a la persona. A la persona le pasan cosas y se aferra a un guión porque es lo que ha mamado, porque es lo que le da seguridad, y todos tenemos necesidad de seguridad, o porque es lo que le da inclusión. ¿No? Me hago graciosillo y me río en las gracias y soy el más guay. Entonces, esto trasciende lo individual, de voluntad individual. Entonces, yo intento pensar me enfado con el guión, pero no con la persona, ¿no? Tomar distancia. Siempre decimos, el guión no lo ha escrito la persona, el guión es una construcción social, por eso hay que desculpabilizar, o sea, no es el culpable del guión, pero responsabilizar. Desculpabilizar para responsabilizar, pero yo te explico cómo se construye este guión, entiendo por qué lo actúas y desde ahí puedo trabajar cómo separarme de ese guión que te hace daño a ti y me hace daño a mí. ¿Vale? Entonces, pero ese proceso, si no lo hacemos con cuidado y con mucha comprensión, es que se nos vuelve en contra. Es que la resistencia está servida en bandeja, ¿no? Por eso ahí hay una filigrana importante. Entonces, cuando una persona, un hombre, dice una burrada, un hombre o una mujer, que también nos las hemos encontrado, resistencias importantes, y yo a veces incluso hablando de masculinidad me he encontrado resistencias en hombres o mujeres feministas. O sea, como, no me vengas a hablar aquí de que a los hombres les pasan cosas, que aquí lo que tienen que hacer es soltar privilegios. Digo, bueno, para mí no es O, es I. Y para mí es más fácil que suelte privilegios si ha trabajado algo que le sostenga
como alternativa antes para soltarle el privilegio. Porque mi compañero Alfredo Geisler siempre dice, el privilegio es como una muleta de apoyo. Entonces le decimos, suelta la muleta, pero no le ayudamos a construir la pata que se le quitó para hacerle macho, ¿no? Y entonces primero construyamos la pata y luego verá cómo suelta la muleta más fácil, ¿no? Entonces, si yo entiendo que quien está hablando es el guión y no una persona, es más fácil que pueda mantener lo que se llama la distancia operativa como profesional, con una distancia que me permite operar, que es que no me llevo eso a lo personal. No respondo como mujer, respondo como profesional. Intento pensar qué de verdad hay en esto que está diciendo, qué es lo que le está doliendo, qué es lo que está sintiendo y darle valor y veracidad a la parte que es genuina de dolor para luego ponerle un límite a lo que no es adecuado, ¿no? Por ejemplo, pues si te dicen, no, es que todas las mujeres son no sé qué, y tú dices, a ver, no creo que todas las mujeres sean iguales, pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos sentimos que nos ningunean o que nos están pisando el terreno y eso nos da yuyu, ¿no? Claro, porque encima a veces como si fuera que no sé qué. Vale, bien, hay una parte necesaria de poder decir cómo te sientes, hay otra parte que es que el análisis no sea que es todo culpa de las mujeres y que todas son igual. Esto habrá que cuestionarlo, pero vamos a hablar de qué sentimos, ¿entendéis? Entonces no es reaccionar haciendo un juicio, sino de lo que digan, a abrir, separar para poder trabajar por partes y desde ahí hacer un reconocimiento y una conexión mucho más eficaz, ¿no? Solemos reaccionar mucho desde lo personal en las intervenciones y desde el deber ser. No, lo que hay que hacer, esto que además también nos hemos encontrado las contradicciones las propias feministas, ¿no? Lo que hay que hacer para ser buena feminista, que supongo que todos habréis visto el último vídeo de la feminista Blandengue, que pone ahí sobre la mesa las contradicciones de la propia, de una persona que llevamos un montón de años trabajando en la deconstrucción, ¿tenemos las contradicciones? Pues sí, las tenemos y tenemos que trabajarlas. La cosa no es no tenerlas, sino trabajarlas. Pero muchas veces estamos construidos desde el deber ser, y tengo que, y tú tienes que. Entonces, para nosotros es más eficaz decir, bueno, ¿qué nos pasa con esto? ¿Y por qué pasa esto? Vamos a abrir el tal, claro, y hablar de proceso, de contradicción y de comprensión mutua, ¿no? Porque si no nos lleva al juicio, a la censura, y esto lo que provoca es reactividad. Y luego hay un conjunto interesante de hombres que ni son los feministas estudiados, ya trabajados y no sé qué, ni son los machirulos recalcitrantes que van ahí a boicotear, que no pretenden estar encima de nadie, que no se sienten bien, que probablemente aman a sus mujeres, pero no ven cosas que pasan a su alrededor porque su construcción de género le ha hecho... Entonces, con eso merece la pena trabajar mucho, muchísimo, muchísimo. Tiene una capacidad de transformación enorme y son muchos más, porque no hacen ruido. Y parece que los que más nos preocupan son los que hacen más ruido y esos son muchos y merece la pena poder llegar a ellos, ¿no? Pero claro, para esto hace falta herramientas, no se improvisa, por eso es importante la formación. No hay que hacerlo como, venga, me lanzo a la piscina, porque eso también hace mucho daño, ¿eh? Y aquí llego al último punto, y con esto me callo, que es el nivel más personal, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con todo esto? Como profesional, en este caso como mujer, ¿qué se me mueve? ¿Me produce rechazo un hombre con perfil machirulo? ¿Me produce compasión? ¿Creo que puede cambiar o creo que no, los hombres nunca cambian? Que también me lo he encontrado, ¿eh? Soy paternalista, me pongo como mamá gallina a decir yo te voy a ayudar, yo lo voy a conseguir, soy autoritaria, venga, esto es lo que tienes que hacer, es que de verdad contigo no se puede. ¿Cuáles son mis juicios y cuáles son mis prejuicios? Pues yo creo que son preguntas que todas nos tenemos que hacer, ¿no? Porque cuando estamos coordinando un grupo, tenemos una posición de poder. Y cómo, si no pensamos estas cosas, corremos el riesgo de que el uso de ese poder sea un poco inadecuado, por ejemplo, reproduciendo las mismas lógicas del poder patriarcal que tenemos heredadas en vena. Entonces, como ahora yo soy la que estoy coordinando, venga, esto es lo que es así, porque lo digo yo. O entrar en la paridad de ponerme a intentar convencer al hombre de que yo tengo razón, ¿no? Es una lógica de la competitividad y de la lucha de poder.
que nos coloca en una lucha de ver quién gana. Y para nosotros es importante que los espacios de trabajo no sean una cosa de imposición, sino de generar espacio de reflexión. Vamos a pensar sobre esto. Yo no te pretendo convencer, yo no intento convencer a la gente. Yo cuento algunos elementos teóricos, puedes no estar de acuerdo por muchas cosas, puedes haber información que es objetiva, pero yo te la doy y no voy a intentar que estés de acuerdo si no quieres estar de acuerdo, pero sí que generar el espacio de trabajo sobre y que sea un espacio de reflexión seguro en el que las personas puedan trabajar las contradicciones, porque si censuramos que hay cosas que se pueden decir y cosas que no, porque es machista, entonces ¿dónde se transforman esas cosas? Yo prefiero que la gente lo diga, que diga sus rechazos, sus resistencias y que eso forme parte del trabajo que vamos a hacer, no que sea como en contra. Entonces, fijaros cómo que este cambio de posición hace que lo que se llama resistencias o rechazo en realidad es material de trabajo. A mí yo prefiero que lo saque la gente. Y entonces con eso trabajamos y evaluamos los cambios de manera más eficaz que si digo, no, la gente estuvo muy bien, todo el mundo sí, estoy de acuerdo, y entonces luego se van de la clase y dicen, ¿qué tema más tonta? Pues yo prefiero que salga. Entonces, ¿qué cambio es? Decir, que salgan las resistencias como material de trabajo me permite trabajarlas, pero no me lo tengo que llevar a lo personal, frente a que cualquier cosa que digan es como, ¿ves? Es que los hombres no quieren soltar privilegios, ¿no? Entonces, la manera en la que atendamos esas reacciones también van a hacer que la convirtamos en una oportunidad o en que lo enquistemos como una resistencia. Y por último, quería traer un ejemplo del proyecto este que os nombraba al principio en Argentina, en Río Negro, que se empezó a trabajar la formación en dispositivos de intervención con hombres con condenas por maltrato, con situaciones de violencia de género. Empezamos a hacer una formación a las profesionales, que eran todas mujeres, que trabajaban en el área de género, en las situaciones de violencia, donde no había encarcelación, sino que había dispositivo dual, el de la pulsera de alejamiento, ¿no? Claro, cuando empezamos a trabajar con ellas, con las mujeres profesionales que tenían que hacer los grupos de hombres, una de las cosas que salían eran, yo siempre he trabajado con la mujer, o sea, con la víctima. Siento que trabajar ahora con los agresores es como traicionar a las mujeres. ¿Cómo voy a verles como seres humanos y empatizar con ellos? Es como si estuviera traicionando a las mujeres víctimas a las que estoy protegiendo. Y este sentimiento fue fundamental trabajarlo, porque si no, nos quedábamos con un obstáculo para poder generar precisamente el espacio que podía ser transformador para que el hombre no reincidiera. Porque la pulsera no es un dispositivo de transformación, es un dispositivo punitivo que no cambia la conducta, simplemente la evita durante un rato. Y un rato solo, porque luego hay reincidencia. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho con ellas fue, chicas, nosotras no somos las que tenemos que hacer justicia. Quien juzga a estos señores es la justicia. Nosotras somos profesionales que tenemos que generar las condiciones para que se dé la posibilidad de que estas personas puedan reconstruirse. Y ahí entiendo perfectamente que haya gente que no tenga ganas de hacerlo, porque no todo el mundo tiene el estómago para esto, pero no es una cuestión de traición binaria, porque esto nos colocaba en un lugar binario. Si no estoy con la víctima, estoy con el verdugo. Entonces, si encima empatizo con el verdugo, ¿estoy poniendo a la otra en lugar de verdugo o qué? Pues no, teníamos que romper esa lógica binaria y acercarnos a la idea de que quien juzga es la justicia y que nosotras tenemos esa función tan hermosa que nos inspira el concepto de justicia restaurativa, que es el que tendría que apostar por la capacidad de transformación de los seres humanos para construir una sociedad mejor, ¿no? En esta cuestión nos parece fundamental que si una problemática tiene una dimensión estructural, cultural y social tan grande, no podemos pretender que el problema de la violencia, que es tan estructural, social, cultural, se resuelve con medidas individuales, ¿no? O sea, a la persona, no estoy diciendo no juzgar, o sea, yo, una persona que maltrata, que la metan en la cárcel, pero la solución del problema pasa por el trabajo colectivo, por el trabajo social y cultural y por el trabajo comunitario, porque si no, no hay transformación. Y desde ahí es muy importante que también cuando pensamos en la intervención pensemos en esta dimensión comunitaria. Y ya está, esto era todo lo que yo quería compartiros así a priori.
desde este primer análisis que me parecía interesante dividirlo en estas 4 categorías. Creo que muchas de las cosas que habéis dicho abarcan aspectos de los que habéis comentado. Por ejemplo, lo de hay que ir con las palabras suaves con paños calientes. Claro, paños calientes hacen falta si tú lo que quieres decirle eres un cabrón a ver si cambias. Claro, si se lo quieres decir eso, pero para que no reaccione tienes que poner pañitos calientes y hablar suave. Pero ¿y si cambiamos el mensaje? ¿Y si cambiamos la manera y que el mensaje no sea eso, sino, oye, que el género nos atraviesa a todos, nos hace daño, hablemos de lo que les pasa a los hombres y desde ahí construimos relaciones más saludables, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha habido así como cosas que podrían aludir a muchas de las cosas que habéis dicho. Y a partir de aquí, pues bienvenidas, comentarios, preguntas, reflexiones. En principio podemos levantar la mano, abrir el micrófono, escribir en el chat. Sensaciones, no hace falta nada. A mí me apetece contestarte a ti algunas cosillas. Ayer, señora Losada, ha tocado todos los palos. Me ha encantado tu intervención, la verdad. Desde luego, de todos los puntos de vista, hay que una cosa muy clara, que es que hay que integrar y hay que saber integrar al hombre en todas las actuaciones y medidas feministas que tengamos. Yo hablo desde el ámbito de la organización. Yo prefiero en esta sesión que hablemos de igualdad y no de violencia machista. ¿Por qué? Porque son cosas muy diferentes, ¿no? Aquí lo que queremos construir efectivamente es una sociedad. Y yo hablo del ámbito institucional y del ámbito profesional y de grupo, porque tenemos un grupo en nuestra organización que es la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, en el que de verdad después de muchísimo esfuerzo, muchos años de esfuerzo y de darme cabezazos, hemos conseguido un grupo paritario, sindical y empresa, por una parte, y casi paritario en sexo también. Hay 2 hombres y somos 2 mujeres más. Y gente formada y tal, entonces lo quiero poner no como que me sienta que somos el mejor ejemplo, que para nada. Para mí estar en grupos como este, Ayelén y queridos compañeras y compañeros, es lo que me da fuerza para seguir, porque es duro. Siempre es verdad que yo me encuentro mucha resistencia, lo comentaba antes, que ha sido un poco a trompicones cuando estaba en el grupo, porque estaba con otra cosa de trabajo. Habéis hablado mucho del ámbito de la educación y del ámbito, sin duda. Ahora mismo nos encontramos un grave problema con las nuevas generaciones porque no estamos haciendo bien el trabajo, porque no estamos llegando a las jóvenes y a los jóvenes. Estamos viendo que lo estamos enfrentando y somos nosotros, las personas mayores, nosotras, las que tenemos que aunar sociedad. Para mí sí me parece grave que hoy día las asociaciones de mujeres, en las que yo he dirigido varias, incluso una federación de mujeres, de asociaciones de mujeres, para que podamos tener subvención no puede haber hombres. Eso todavía en normativa no ha cambiado, sigue siendo así, por una parte. Por otra parte, cuando hace unos 15 años, en una de las asociaciones que yo presidía de mujeres, dije que yo necesitaba ir con hombres colaboradores, que si no me permitían tenerlos de asociados, lo iba a tener de colaboradores, y me los llevaba a los institutos a charlar con los niños y con las niñas, la gente se llevaba la mano a la cabeza. Tú hablabas de feminismo, Yelén, y lo definías muy bien y hablabas y ponías la imagen que ha sido absolutamente gráfica. El feminismo es cosa de vosotros y de nosotras. Y no estamos enfrentados. Tenemos que sumar. Y tenemos que ir de la mano con tu compañero, con tu hijo, con tu padre, con quien haga falta. Entonces, a mí, yo con mensaje, un poco por... me ha encantado que toques todos los palos, pero claro, por un poco llegar a lo que para mí considero que es fundamental profesionalmente del ámbito de como mujer feminista y activista, es que sumemos con amor, porque solo con amor se consiguen las cosas, a los hombres a la igualdad y que en nuestra sociedad construyamos, que no nos enfrentemos permanentemente, porque así lo que conseguimos es lo que ha pasado, y además yo lo veo y achaco mucho que la pandemia, no me gusta hablar de ella, pero desgraciadamente nos ha hecho dar pasos atrás. Yo lo he visto en mi organización tremendo
Y lo último, ya termino, por no quitarle más tiempo a cualquier otra persona que quiera intervenir. A mí me ha sorprendido el último bandazo que me han dado en la cara, ha sido el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. Yo llevo años diciendo, por favor, a mi organización, quitad este anuncio que es sexista. Bueno, pues me ha dicho que no lo es. Es un anuncio de domiciliaciones y os pongo una imagen, un dibujo en rosa, una mujer en un sofá y no te molestes, domicilia, no tienes que molestarte. En el momento que no hay un hombre o que para mí me parece sexista. Bueno, pues no. A ver quién me ha hecho ese informe. Y ya está, solamente era intervenir un poco. Muchas gracias y bueno, a seguir. Muchísimas gracias, Alicia. Hay muchas cosas dichas en el chat, pero antes de mencionarlas, ¿alguien más tiene ganas de compartir, reflexionar, decir, con micrófono? Impresiones, sensaciones. Hola, buenas. Oye, Sí, bueno, yo quiero dar gracias a todas y a todos por la participación y para mí es la primera vez que participo en este programa. Y en resumidas cuentas, yo me comparto mucho la visión de vosotras y de vosotros en muchos temas, pero yo primeramente no soy técnico, no tengo formación reglada como tal, pero llevo un año trabajando en prisiones como voluntario y trabajando con maltratadores. Concretamente trabajo en Puerto Uno, una prisión de máxima seguridad en el cual no hay PRIA. No hay PRIA porque el personal no cumple el mínimo de tiempo establecido en la prisión, porque allí normalmente son personas que vienen rebotadas de otras cárceles con castigos por cometer delitos dentro de la prisión y es más restrictivo en ese aspecto. Y trabajo sobre todo con maltratadores y personas con delitos ya de temas sexuales. Me ha llamado mucho la atención tu reflexión respecto a este colectivo y estoy muy de acuerdo en los planteamientos. Yo personalmente he tenido esa sensación como hombre, si también estoy traicionando a las víctimas, pero sí he llegado a la conclusión que si los hombres no trabajamos con los hombres y les hacemos ver que hay otra masculinidad, no nueva masculinidad, porque no existe eso de nueva masculinidad, sino hay otro tipo de masculinidad diversa, no hay forma de que podamos trabajar. Y quisiera también hacer un hincapié que también tenemos un poco olvidado, es las masculinidades con discapacidad. Tenemos otros campos ahí, sobre todo, por ejemplo, las personas sordas que utilizamos otro tipo de lenguaje, que utilizamos otro tipo de comunicación, que muchas veces nos cuarta la comunicación. Las personas invidentes tenemos otro tipo de comunicación. Y falta material dirigida a la inclusión. Considero que hay campos ahí que podríamos trabajar, que nos falta un poco, muchas veces hacemos lo típico, la generalización del hombre blanco hetero normativo, y yo como hombre con discapacidad gitano reclamo y muchas veces intento que veamos la necesidad de trabajar con otras realidades que no estamos dentro de la normativa. Y muchas gracias por la aportación, me pareció bastante interesante. Y entiendo que muchas veces la falta también de ver la lucha con el tema de que no tenemos presupuesto en los ayuntamientos y en las áreas de igualdad. Al hombre es el enemigo más que el compañero que podemos trabajar al unísono. Muchas gracias. muchísimas gracias, Daniel. Súper interesante. Isabel. Hola, hola, muchas gracias por tu intervención y por tu explicación tan esquemática que me ha resultado de mucha utilidad. Solamente comentar la última parte, ¿no? La parte personal, ¿no? Efectivamente, nuestro trabajo pues no es juzgar, no es, bueno, nuestros prejuicios trabajar. Lo digo porque siempre estamos como interpelando a los hombres a que reflexionen, a que es un trabajo que solo se puede hacer desde el deseo y desde el cambio personal, ¿no?
Y claro, nosotras como profesionales también tenemos que trabajarnos esa parte, ¿no? Y dejar, bueno, ¿cómo decirte? En fin, lo voy a decir en tono de humor, nuestros resabios de feminismo y militancia añejas, ¿no? Pero es verdad que yo por lo menos lo siento como, no sé, como algo que no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿no? Me ha hecho, me ha evocado, mira, hace unos años, bueno, hace muchos años, no sé, 20 años, 15 años, cuando te planteaban, bueno, pues ya íbamos ahí con nuestros foros feministas de debate, venga, traemos un texto y lo debatimos y lo hablamos, ¿no? Venga. Y entonces llegaba alguno pues vamos a hacer algo también de masculinidades, de hablar y dar. Entonces tú lo miras y decías, claro, claro, pero lo organizas tú, papadito, lo organizas tú. Porque yo, mi trabajo, mi tiempo, mi energía, lo gasto para lo mío, ¿no? No creo que estuviera mal contestado, ¿eh? Pero hoy no contestaría así. Hoy lo veo de otra manera, hoy lo veo diferente, ¿no? Pero también tengo aquí, ¿me entiendes? Mi fantasma de decir, madre mía, me la estarán colando otra vez. O sea, ahora vamos a poner el foco en, ¿no? De verdad, bueno, yo lo digo aquí a, vaya, corazón abierto, ¿eh? Porque es un tema que también me preocupa, ¿no? Entonces ahora de repente que todo el presupuesto, que todo el tal, que todo el cual, lo que está de moda, sabemos cómo funciona en el mundo social, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo aquí encima de la mesa también ahí mis miedos y mis temores. Yo sé que esto es igual que interpelo a los varones de mi alrededor, con los que trabajo, con los que, ¿no? A que es un cambio de ellos, desde dentro de ellos, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo facilitar? También me hago yo la pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo también cambiar el enfoque, ¿no? Pero sin perder el foco, porque, bueno, y lo comentaba también en el chat, ¿no? Pues la verdad, verdad, pura verdad, es que lo que yo esperaba que sucediera hace 30 años no ha pasado. No veo pistas de que vaya a pasar, más bien a veces me siento como volviendo a la caverna, ¿no? Entonces, bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Yo me niego a quedarme así como si nada o quieta o esperando aquí la, no sé, que ¿no? O pensar, bueno, estos discursos, ¿no? Horrorosos, extremos, ¿no? Son los extractores de la muerte. Pues no, me parece a mí que no. Entonces, bueno, un poco dejo ahí eso como terapia. Muchas gracias, Isabel. Darío. Sí, perdonad que no sé si esto es muy correcto lo que voy a hacer, pero es que yo casi me he metido en la onda de la terapia que estaba hablando Isabel y me ha llegado mucho una cosa que has dicho, que es esta sensación de sentirte traidora de género cuando te reflexionabas con otras compañeras sobre la intervención, porque claro, esa es un poco la historia de la vida de los hombres que hemos hecho eso desde otra posición de género, ¿no? El sentirnos traidores de género, ¿no? Y hemos abierto espacios de reflexión personal, los grupos de hombres, ¿no? Para que desde lo personal, ¿no? La gente que sentíamos los costes de la masculinidad nos acercáramos y reflexionáramos. Y la verdad es que ahí yo tengo la sensación, y esto es la pregunta que te quería hacer, que muchos de los hombres, por lo menos mi experiencia, ¿no? Es que pues la reacción general que hemos tenido desde la indiferencia, o sea, el ser muy pocos son los hombres que se han acercado a esto, y esto es algo que ponía mucha gente, que muy poco a esos espacios de reflexión, y cómo trabajar con el victimismo. Porque la mayoría de esos hombres que han estado ajenos, cuando se le ha planteado la responsabilidad que podían tener en su marco respecto a la reproducción de la desigualdad, ya no han dejado de estar ajenos, sino que han reaccionado de una forma victimista. Entonces, a veces, ¿no? Y con esto resueno con muchas compañeras que desde otro punto, desde otras posiciones del feminismo nos plantean, es que, claro, si tenemos que empezar por los costes, el proceso de cambio se atranca en la indiferencia y en el victimismo y parece que no llega nunca, ¿no? Que aparecen esto de las nuevas masculinidades, que es que porque cambia el tiempo parece que vamos a cambiar los hombres, ¿no? Yo comparto, ¿no? Toda la necesidad y el planteamiento que dice Ayelén de trabajar en positivo, de implicar, y nosotros lo intentamos hacer. Muchas veces planteando primero los privilegios y después los costes, ¿no?
pero el camino que empieza por los costes me da la sensación de que muchas veces se queda a medio camino, que no llega a la igualdad, sino que refuerza mucho una inclinación al victimismo que es fácil tener cuando pues, lo que se pone delante no es tanto el dolor que uno siente, sino el dolor que uno cree que le provocan. Entonces, Ya. asumiendo, ¿no?, el debate, me parece un debate para tener más con tranquilidad y darle más tiempo, y más entre nosotras que compartimos espacio en programas como estos. Pero bueno, para esto precisamente queríamos crear este espacio de debate. Ujú. Bueno, digo un par de cositas de las cosas que se han manifestado. Si alguien quiere decir algo más, se le va levantando la mano para aprovechar los minutos y no, y no monopolizarlos, porque yo creo que todo lo que estoy sintiendo ahora, a mí me encantaría escucharlo, aunque entonces necesitaríamos 2 horas más. Bueno, em, por empezar un poco por esto que está diciendo Hilario, a mí me parece que es súper importante esa alerta. Es que nadie nos quita el riesgo de volver a caer, o sea, el riesgo de caer en las lógicas hegemónicas, o sea, la lógica binaria, la lógica jerárquica, de entonces ahora es más que esto, no, más que esto. Caer en las lógicas hegemónicas, las tenemos tan metidas en vena que todo el tiempo estamos en riesgo de caer en ellas. Por lo tanto, es una alerta permanente. A veces me pongo en plan lógica matemática y digo, si entrar por los privilegios hace que la gente se resista y no avance, y entrar por los costes hace que algunos se estanquen ahí, ¿con cuál se avanza más? Seamos prácticos, ¿no? Porque quiero decir, que no quede como un O, que quede como un I, en el sentido de que hay que asumir la complejidad. Y en ese sentido a mí me gusta mucho hablar de dialéctica y de proceso. O sea, si yo tengo que decir lo que hay que hacer es, ya te digo yo, que le vamos a encontrar peros. O sea, no hay nada que digas, haces esto y funciona, porque hay mucho de contexto, mucho de relación, mucho de momento, mucho de proceso, mucho de en ese momento, ¿no? O sea, por lo tanto, hay algunas claves técnicas, algunas teóricas, algunas metodológicas, que todo esto se ve en los cursos que estamos diseñando, pero luego es que es un análisis permanente, aquí y ahora, todo el rato, porque los riesgos están todo el rato en ellos y en nosotros y en nosotras. Entonces, yo creo que es una pregunta permanente, un work in progress. Eh, y hay otra cosa interesante, lo que decía también aquí una compañera en el mensaje, ¿no? De todos los que estabais comentando, Lidia ponía esta otra alerta de, bueno, a ver, dice, yo pensé que las nuevas masculinidades es tener empatía hacia el feminismo y hacia las mujeres, y que esa deconstrucción de las conductas y de la deconstrucción de las conductas machistas. Si otra vez somos las mujeres quienes tenemos que preocuparnos de cómo se sienten los hombres respecto a la igualdad, no es nuevas masculinidades y volvemos a ponerlos en el centro de todo. Vale, yo entiendo esa sensación y por eso yo digo, quien no tenga ganas de trabajar con hombres, que no lo haga. Pero yo cuando reivindico esto no lo hago como mujer. No lo hago como mujer que diga ahora me tengo que hacer cargo de los malestares de los hombres. Como profesional me parece más estratégico y me parece más justo diseñar programas en los que se generen espacios para trabajar las dificultades, las diversidades y los sentires de todo el mundo. Y me parece que es la vía regia para ir generando seres humanos que no vuelquen sus frustraciones contra los otros, sino que tengan más autonomía en la resolución de sus problemas. Ahí es donde quiero apuntar. Algunas se dedicarán a hacer una parte, otras con otras. No todo el mundo tiene que trabajar con hombres, no todo el mundo tiene que trabajar con mujeres, no todo el mundo tiene que trabajar con mayores, no todo el mundo tiene que trabajar con jóvenes. Luego uno elige. Pero como concepción y como visión, esta es la que yo comparto. Y en ningún caso lo hago desde la sensación de que como mujer me tengo que hacer cargo del malestar del hombre. Yo como profesional quiero generar espacios donde los hombres puedan aprender a construir sus capacidades y su autonomía. Yo como profesional voy a aportar a eso y como mujer también porque me interesa que los hombres de mi alrededor tengan espacios donde trabajar eso y precisamente no lo tenga que hacer yo en mi casa todos los días en la vida cotidiana. Entonces, entiendo esa sensación, pero para mí la respuesta no es no hacerlo, sino desde qué posición nos estamos colocando. Y luego había otra pregunta por ahí de, vale, pero si tenemos 2 horas en clase, ¿qué hacemos? Hasta que tengamos procesos más largos, ¿no? Que lo decía también alguien en el chat. Bueno, claro, luego, entre lo ideal y lo posible, para empezar es gestionar la expectativa y el objetivo. No podemos plantear un objetivo de transformación en una actividad de un día.
sea, una actividad de un día es una actividad de sensibilización, no de transformación, porque si cambiáramos algo por un día, entonces no estaríamos donde estamos, porque hacemos muchas cosas todos los días. Entonces, primero, definir bien el objetivo. Actividades puntuales, charlas o talleres puntuales son actividades de sensibilización, no de transformación. Por lo tanto, como sensibilización, si en esa cosa puntual yo lo que genero es un clima de crispación, de enfrentamiento, de exclusión, de desencuentro, no está siendo estratégico. Si yo quiero sensibilizar, quiero mostrar que en un espacio feminista para trabajar el género debe ser algo sanador, debe ser algo reconfortante. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con deconstruir ese mandato de género en ambas partes tiene que estar encaminado a generar encuentro y bienestar, encuentro con uno mismo, aprender a poner límites, todo un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, yo digo, ¿qué hay que hacer en 2 horas? Bueno, no sé, si nos ponemos a diseñar un taller para adolescentes, dedicamos otras 2 horas al tema, pero desde luego mi propuesta sería, vamos a partir de, hola chicos, chicas, ¿qué está pasando hoy cuando hablamos de género? ¿Qué pasa cuando hablamos de género? Pues que las feminazis, pues que es hablar de las mujeres, pues que los tíos, que salga eso. Pues sí, tenéis razón y tenemos que expresar y explicar por qué pasa esto, porque se ha entendido mal que el feminismo fuera embrismo, porque no se han atendido las necesidades, no se entiende a los hombres solo como los privilegios, sino son los costes, pero que salga eso y que ellos, en lugar de sentirlo como una ofensa, sientan que es un espacio donde se puede hablar de eso, que se les explique, que se acoja esa opinión como válida como opinión, no como verdad, pero sí como opinión. Ahora yo te doy elementos para que la pienses, ¿no? Entonces, para mí, hoy, si tengo una actividad puntual con adolescentes, no es para adoctrinarles y decirles lo que tienes que pensar es esto y lo que en la realidad es esto otro. Es un espacio para abrir qué se está pensando hoy y por qué pasa esto que pasa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, habría que diseñarlo y profundizarlo mucho más, ¿no? Lógicamente, pero esta sería digamos, una línea de trabajo interesante. Y me estaban dando ganas de contaros, no sé si lo voy a poder hacer, porque tengo que compartir y no sé si puedo, pero el último 8 de marzo, nada, hace 3 semanas, me llegó un audio de WhatsApp de alguien que yo tenía en mis contactos, pero que hacía 10 años que no me comunicaba con esta persona y de hecho casi no me acordaba. Luego me dijo quién era, me acordé. Pero voy a ver si puedo compartir. Ay, ¿cómo podría compartir un audio del WhatsApp? A ver, es que claro, compartir pantalla, bueno, voy a hacer así. No, claro. Creo que es una opción de Creo, compartir solo audio, ¿eh? Si ¿Dónde? Sí, solo arriba, audio. cuando pones compartir, pones en avanzado y puedes Sí, compartir el audio del ordenador. audio del ordenador, perfecto. Compartir, lo voy a compartir porque son 20 segundos, ¿vale? A ver si sale. Hola, Yelen, buenos días. Soy Emilio Lairana. No sabrás quién soy seguramente. Bueno, era felicitarte por el Día de la Mujer porque tú me cambiaste la forma de ver el feminismo y darte las gracias por tu coherencia y tu cariño y tu forma de tratar este asunto. Nada, que tengas un feliz día y nada más. Muchas gracias. ¿Lo habéis oído? Mm, Muy bajito. no, sí, se ha oído bien. Sí, sí. Me he dado Sí, cuenta que sí. estaba puesto en velocidad rápida. Pues contaros que le dije muchas gracias, recuérdame de que te conozco y me contó que hace 11 años, en la época del 15M, que nos dedicábamos a hacer cosas por las calles, yo estaba haciendo un taller de reflexión sobre esto en la calle con gente porque fuimos a un centro social y estaba cerrado, lo habían cerrado y dijimos, pues lo hacemos aquí en la calle, en la puerta. Y este hombre tendría unos 45 años, se acercó y yo le dije, ¿quieres venir? Me dijo, no, 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 y se quedó como en una segunda fila. Yo seguí trabajando esta cuestión de la construcción de los géneros, pero no solamente lo del hombre, construcción de los géneros masculino y femenino y entonces lo relacional y no sé qué, no sé cuánto, y trabajó con una técnica que es con unas sillas para representar lo relacional y bla. Y el hombre se quedó ahí escuchando y al final le di palabra, le dije, ¿quieres decir algo? Le di palabra a todo el grupo, lógicamente, para cerrar, y lo incluía él. ¿Quieres decir algo de lo que has estado viendo aquí? Y dijo, pues mira, la verdad es que es la primera vez que trabajar de género me he sentido bien, no me he sentido atacado, me apetece seguir conociendo y lo que dice es que después siguió participando en cosas y que le cambió la manera de mirar el feminismo, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que os diga? A mí me resulta más estratégico. O sea, no es una cuestión de fe, ¿no? Es una cuestión de que he podido llegar a los Manolos del bar
y he podido vivenciar procesos de transformación potentes, ¿no? Ahora estamos haciendo formación a profesionales sanitarios en Castilla y León para que se hagan talleres de masculinidad y salud en los centros de salud en Castilla y León. Y el otro día me contaban de un hombre que estaba en el taller y dijo, pues yo me doy cuenta de que nunca había cuidado a mi padre. Y ayer fue la primera vez que le cambié el pañal. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí esas son las cosas que me dan esperanza. Y no lo hago como mujer, ¿no? Lo hago como generando que en los centros de salud haya espacios donde los hombres puedan hablar de por qué les cuesta cuidar, de que no les han enseñado, de que se sienten que lo hacen mal, de que no les interpela y de que muchas veces no quieren y se acomodan porque ya lo hacen otras. Vale, pues aquí recuperamos esa posibilidad y decimos, ya, tío, pero no tengas morro. Después de haber hablado de todo esto, ¿no? Vale, me callo. Quedan 5 minutos. Por aquí alguna trabajo hormiga, pueden cambiar estos guiones de pensamientos, conductas machistas de los hombres y mujeres, los costes, privilegios. Aquí en Venezuela, o hasta desde Venezuela, qué guay. Es más cuesta arriba, ya que estos temas apenas se mencionan y trabajan de manera muy incipiente. Gracias por tanto. Vale, sí, sí, cada contexto tiene un reto. Adelaida. Pues nada, yo no quería que terminara esto sin agradecerte a Yelén, porque la verdad que me has hecho ponerme en otro punto de vista, ¿no? Y bueno, he tomado un montón de notas y creo que bueno, que me va a inspirar sobre todo en ese ámbito personal y profesional, ¿no? Y sí que es verdad que me ha venido a la mente otra dificultad que creo que a veces tenemos desde la administración, y es que los proyectos nos vienen como dados desde arriba, con unos objetivos ya marcados, con un dinero que viene para esto en concreto y que nos limita a la hora, a lo mejor, de adaptarlo luego a nuestro territorio y a nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, sería como un apunte a ese inicio de la sesión en cuanto a otra limitación, ¿no? Y sí que me reconozco en esa dificultad, ¿no? De llegar a los hombres desde esta inercia de llevar años trabajando con grupos de mujeres y bueno, ese cambio de mirada, ¿no? Es un reto y bueno, la suerte que tenemos en el ayuntamiento es que estamos contando con los compañeros de FIS, que bueno, que al final pues creo que es el camino, ¿no? Buscar alianzas y bueno, y que ellos nos ayuden a su vez a llegar a otros compañeros del propio ayuntamiento, ¿no? Que estarían en ese grupo que tú has comentado, ¿no? Intermedio, ¿no? De hombres que son cómplices o que quieren interesarse por el tema. Entonces nos está ayudando un poco a llegar a ellos, pero me sigue creando mucha duda en cuanto a cómo hacerlo, cómo llegar, cómo acercarnos y que realmente no se vea este trabajo como una intrusión o como una imposición, sino como un vamos a transformar la realidad, ¿no? que tenemos y que no nos gusta, ¿no? Bueno, pues eso era lo que quería decir, darte las gracias. Y a FIS también, o a quien organiza la ventana, que creo que es FIS, ¿no? Sí. La ventanilla, venga, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Adelaida. Yo creo que en esto es importante no estar solos y desde ahí, en el proyecto Masculinidades Corresponsables, está en la página web, hay un montón de recursos, hay formaciones presenciales y online, hay espacios de asesoramiento, hay documentación. Entonces, os animo muchísimo a que uno no sienta ese aislamiento que a veces tenemos, ¿no? Entonces, porque básicamente nos vamos a encontrar con contradicciones todo el tiempo y lo importante es pararse a pensarlas juntas. Porque ahí va a salir la creatividad, las alternativas, las alertas y todo esto, ¿no? Y bueno, aunque nos quedaríamos seguro mucho más profundizando, yo creo que ya le paso el mando a los compañeros de FIS, que yo creo que querían proponer que hagamos un cierre con una nube de palabras. Van a poner en el chat un enlace en el que cada una, porfa, escriba una palabrita. Entiendo que en el chat ¿lo lanzas Sí. el Mentimeter? ¿O cómo es? Sí, bueno, simplemente sumarme a los agradecimientos a Yelén por participar dentro de la ventanilla y darnos tu visión siempre tan interesante de cómo hacer este cambio de foco y de mirada, que no es simplemente
que hagamos que las políticas de igualdad ahora se hagan con hombres y las intervenciones, sino que tiene una idiosincrasia muy específica que todavía estamos aprendiendo un camino por el que seguir, aunque sea, por ejemplo, como estábamos planteándolo con Adelaida y a los grupos de chirigotas, a los hombres, a hacer intervención allí donde estén o allí donde se reúnan, ¿no? Bueno, como única forma, porque no tenemos tiempo y espacio para hacer una evaluación general, os pego por aquí, por el chat, un enlace a una nube de palabras en Mentimeter, de la herramienta Mentimeter, para que nos podáis poner opiniones, diferentes impresiones que tengáis y una pequeña evaluación que queréis realizar y que queréis aportarnos sobre cómo os ha parecido la sesión y qué os ha parecido. Por contestar a Raquel, si quieres, Raquel, no sé si hemos dejado por aquí con el tema de si hay organizaciones en Valencia. Por aquí, no sé si Mac ha puesto antes el teléfono o el correo del corresponsables para que podáis hacernos llegar este tipo de dudas, de inquietudes, para que podamos haceros un asesoramiento personalizado y poder así contestaros a este tipo de cuestiones sobre posibles organizaciones, sobre posibles recursos, sobre posibles entidades, ¿no?, que puedan ir al territorio a hacer actividades en caso de que no haya ninguna asociación o entidad específica que se encuentre dentro del Masculinidades Corresponsables. Aquí estamos hablando de las entidades que formamos parte de Masculinidades Corresponsables en el territorio en específico. Así que voy a meterme en el Mentimeter a ver cómo vamos. Y solo tenemos 3 respuestas. Con 3 respuestas no puedo hacer una evaluación. Es que yo no he podido, por ejemplo, Jesús, ¿Qué, a lo qué mejor más dificultad gente te le ha sale? pasado. Pues yo pincho aquí y a ver, ¿Estás en un ordenador? sí. Ya. Tendría que abrirse Y me una página. dice Submit. A ver, espérate. Ah, tengo que entrar, Enter a Word. Ah, vale, perdón. Enter a Word. Tienes 3 Sí, espacios para poner palabras que no tienen por qué ser solo palabras, ¿no? Puede ser una frase. puede ser una frase, exactamente. Es una nube de palabras, por lo tanto podéis poner lo que creáis conveniente. ¿Te parece si compartes pantalla del Mentimeter Sí, que vemos viendo cómo se construye? sí, claro. Vale, Está bonito. te voy a quitar. Y os pongo aquí. Mm, mm. Bueno, ahí lo tenemos. Reflexión, reconfortante. Me alegra, ¿no?, que cuando terminemos una sesión abordando las dificultades, el resultado sea reconfortante, ¿no? Ha abierto un espacio terapéutico a Yelén, en definitiva, también donde volcar todas esas inquietudes. Ujú. Me encanta que la palabra reto está quedando en el centro, ¿eh? Total, muy simbólico. Es así. Trabajo comunitario. Muy... Muy bien, pues bueno, ahí tenemos alguna reflexión, Ayelén, que nos nazca de aquí. Bueno, yo también el agradecimiento a vosotros por organizar el encuentro y la idea también de proceso, de hay que seguir y seguir reflexionando sobre esto porque todo el tiempo estamos creciendo y aprendiendo al respecto. No sé, humildad. Muchas Muy gracias. bien. Pues nada, por ser también puntuales a la hora de cierre como a la hora de inicio, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado dentro de la ventanilla. Comentaros que tendremos una ventanilla, la próxima ventanilla el mes que viene, ¿vale? En la página web que os he compartido, la de corresponsables.es, en la parte de asesoramiento tenéis el calendario de las siguientes ventanillas y estaremos encantados y encantadas de veros en las próximas y que podamos seguir trabajando todo este tipo, en este proceso que estaba apuntando a Yelén, en definitiva, ¿vale? Sin más, que tengáis muy buena mañana, muy buen día y ya mañana que disfrutéis del fin de semana. Muchas gracias. Gracias, adiós.